Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y todas otra vez. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener a Paula otra vez en FIP Abierto, con un tema que está trabajando últimamente, que es, el título es Todo es medio fake, entre la autoficción y el espejismo de lo real. Tenemos algunos problemas técnicos, pero vamos a intentar superarlos. Y presento a Paula, aunque ya la mayoría la conoce, pero bueno, Paula Sibilia es ensayista e investigadora argentina residente en Río de Janeiro. Se dedica al estudio de temas culturales contemporáneos bajo la perspectiva genealógica, contemplando particularmente las relaciones entre cuerpos, subjetividades, tecnologías y manifestaciones mediáticas o artísticas. Se graduó en comunicación y en antropología en la UBA, en Argentina, y en Brasil hizo una maestría en comunicación, un doctorado en salud colectiva y otro doctorado en comunicación y cultura. También hizo un postdoctorado en la Universidad París 8 de Francia, y es autora, entre otros libros, de El hombre posorgánico, Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, La intimidad como espectáculo, y Redes o paredes, la escuela en tiempos de dispersión. Así que bueno, Paula, te doy la palabra y gracias por venir. Hola, buenas, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y también por la continuidad de estos diálogos que venimos teniendo ya hace bastante tiempo. También gracias a quienes están participando online, por la escucha, que bueno, no me ven, pero estoy aquí, y por la atención, y espero que pronto tengamos también un debate fructífero. Bueno, este es el título de la presentación, como dijo Cecilia, y voy a comenzar mostrando esta imagen de esta cama. ¿Todo bien? ¿Me escuchan y ven la cama? Muy bien. Ok, entonces esta cama, que no es una cama cualquiera, ¿no? Aunque a simple vista pueda parecerlo, un poco desordenada, ¿no? Pero lo importante aquí es que, como dice ahí, es my bed, ¿no? O sea, mi cama. Eh, Esto es el año 1998, ¿no? Faltaban solo 2 años para culminar el siglo XX. Que además terminaría junto con el milenio, ¿no? Y una fecha casi futurista, 1998, que ahora suena incluso casi anticuada, ¿no? Con todo lo que sucedió de entonces hasta ahora. Bueno, era una cama común, ¿no? En la trivialidad de su desorden, un tanto impúdico, no tenía nada de especial en principio, pero justamente por eso mismo se la juzgaría inmostrable. Pero bueno, como mucha gente aquí sabrá, la deben haber identificado, My Bed era y es una obra de arte, ¿no? Firmada por la artista británica Tracey Emin. Al año siguiente, en 1999, fue expuesta en la prestigiosa Tate Gallery de Londres y nominada al premio Turner, ¿no? Muy codiciado también. Lo más importante, sin embargo, sobre todo lo que aquí nos interesa para nuestra reflexión, es que la cama era de verdad, ¿no? Entre comillas. Lo cual desató un pequeño escándalo, ¿no? En el somnoliento mundillo del arte, cuando ya se pensaba que eso de provocar escándalos era cosa del pasado. No es casual que ese mismo año del 98, 1998, se hubiera estrenado la película El show de Truman, ¿no? El show del hombre de verdad, del hombre verdadero, Truman, que produjo también considerable conmoción al mostrar el drama de quien descubre ser, con obvia sorpresa, pero también con pavor y estupor. El señor Truman descubre ser, decía, el protagonista de un programa de telerrealidad, es decir, de un reality show, ¿no? Cuando ese género todavía no existía. Por eso la película combinaba tonos de comedia con ciencia ficción, ¿no? Una ciencia ficción altamente predictiva, ¿no? Aunque hace solo poco más de 20 años, como les decía antes, pasaron muchas cosas en estas primeras décadas del siglo XXI. Porque el estreno de esta película, en 1998, antecedió en pocos meses al éxito mundial de los reality shows, catapultados por el pionero Big Brother o el Gran Hermano, como recordarán. Y todo esto antecedió también a algo importantísimo, que son las redes sociales de Internet.
¿no? De hecho, faltarían todavía 5 o 6 años para que la gigante Facebook fuera inventada, recién en 2004, ya un fenómeno del siglo XXI, y todavía faltaba más de una década para el nacimiento de Instagram en 2010. O sea, géneros mediáticos muy disruptivos, no, ni hablamos de TikTok, Tinder, etcétera, muy disruptivos y muy, muy recientes, como vemos, ¿no? Pero que rápidamente se popularizaron. Hasta constituir el tejido mismo de un nuevo mundo, podríamos decir, ¿no? Un nuevo mundo, el nuestro, del siglo XXI, donde una cama como la de Tracy se tornaría moneda corriente, ¿no? Como vemos en estas imágenes extraídas de las redes sociales de Internet. O sea, hoy es habitual que tengamos acceso a este tipo de imágenes, ¿no? De camas ajenas, otrora íntimas o privadas, muy privadas, ¿no? Pero que ahora se han vuelto públicas. En 2014, a propósito, o sea, el año de la creación, en 2014, 10 años después de la invención de Facebook, My Bed, la obra de Tracy Emin, fue comprada por una suma de estas espectaculares que se manejan en el mercado del arte, ¿no? 2,5 millones de libras esterlinas, que en su momento eran 4,5 millones de dólares, casi 4,5 millones de dólares. Y así My Bed pasó a integrar la colección permanente de la Tate Gallery, ¿no? Del Museo de Londres, donde ahora comparte sala estable con un par de cuadros del consagradísimo artista moderno, pintor Francis Bacon. Bien, después de esta breve introducción se preguntarán por qué detenerse en esta pieza, ya un tanto envejecida, ¿no? Considerando los vertiginosos ritmos contemporáneos, por qué detenerse en esta pieza del siglo pasado para evocar los dilemas de lo exponible, así como de lo falso y lo verdadero en la actualidad. Bueno, por varios motivos. Primero, porque el artista nunca ocultó que se trataba de su propia cama, ¿no? My bed, mi verdadera cama, no de una copia ni una representación, ¿no? Y esto me parece que es fundamental. Además, la obra de Tracy no se agota en el mero mueble, o sea, una cama aséptica, como sería el caso de un pariente tardío del urinal de Duchamp, por ejemplo, ¿no? Que ya cumplió más de un siglo y era un anodino producto industrial, a pesar de muy escandaloso en su momento, ¿no? Pero prácticamente anónimo, fabricado en serie. En cambio, la obra de la artista británica incluye todo el ajuar intimista propio de ella, ¿no? Que rodeaba a la cama, el lecho en cuestión. Ahí ven algunos, ¿no? Botellas de vodka, colillas de cigarros, cigarrillos, cajas de remedios, lencería sucia, incluso con sangre menstrual, un par de pantuflas gastadas, pañuelos descartables, preservativos usados, restos de embalajes, papeles arrugados, ceniceros y hasta un perrito de peluche. Cada uno de esos objetos íntimos y muy personales ha sido resguardado dentro de bolsitas de plástico cuidadosamente etiquetadas y numeradas, eso en varias ocasiones, para que la instalación pueda siempre ser desmontada y remontada con total fidelidad al original, ¿no? A esa cama original de 1998. Que la reconstrucción siempre se realice siguiendo esas técnicas forenses, podríamos decir, ¿no? Tan estrictas, creo que resulta crucial, ya que es así como se encontraba la cama del artista aquel día de 1998 en su propia casa, ¿no? El día en que ella decidió convertirla en arte, tras haberse hundido entre sus sábanas durante un periodo complicado de su vida, como ella misma dice, ¿no? Esto se ve muy bien en este breve video disponible en YouTube, que muestra el montaje de la instalación justamente en 2014. Y que si quieren después lo mostramos, o bien si tienen interés lo pueden ver luego, se busca en YouTube fácilmente, ahí está el link. Según afirman algunas de las muchísimas interpretaciones de esta obra, se trataría tanto de un singular autorretrato, ¿no? Un retrato contemporáneo, o si no se podría decir también como una manifestación de extrema vulnerabilidad que invita a identificarse con una experiencia que es al mismo tiempo dolorosa y banal. Pero bueno, a la luz de estas reflexiones podríamos preguntarnos, ¿esto es auténtico o performático? ¿Esto es conmovedor o es espectacular?
¿Es personal o es político? ¿Es público o es privado? ¿Es arte o no es arte? En fin, al encarnar todas estas ambigüedades, ¿no? O incluso otras, bien contemporáneas, ¿no? Pero sin preocuparse demasiado por resolverlas, ¿no? Esta obra que se ha vuelto tan icónica también puede verse como síntoma de una gran transformación histórica, ¿no? En múltiples sentidos, la exposición ya no es más lo que solía ser. Y esto tanto en el ámbito estrictamente artístico, si se puede todavía hablar de algo estrictamente artístico, porque los distintos ámbitos transbordaron, ¿no?, de sus esferas específicas bien delimitadas en la era moderna, pero esta idea de exposición se extrapoló sus límites antes considerados que se restringían a los museos y a las galerías de arte, ¿no? Se multiplicó en todas las telas, ¿no? Entonces, en todas las pantallas, digo, no solamente las telas y paños de los cuadros de antiguamente, los marcos de los cuadros y demás, sino también los marcos de las pantallas, sino sobre todo los marcos de las pantallas. Entonces la exposición ya no es más lo que solía ser. Y exponerse pasa a ocupar un primer plano problemático, ambiguo, ¿no? Difícil de mapear. Y por otro lado, generalizado. Otra pieza emblemática en esta trayectoria es Merda d'Artista, ¿no?, del italiano Piero Manzoni, también muy conocida, compuesta por un grupo de latas con 30 gramos de la sustancia indicada en el rótulo, o sea, mierda del artista. Como dicen los rótulos de las latitas producidas en distintos idiomas, comillas, conservadas al natural, producida y envasada en mayo de 1961. O sea que esto fue en el siglo XX profundo, ¿no? 1961. Mucho más recientemente, en diciembre de 2021, se supo, por ejemplo, que esta influencer estadounidense, influenciadora, no sé, Stephanie Matto, facturaba $50.000 por semana vendiendo sus propias flatulencias envasadas en frascos de vidrio. $50.000 por semana. Entonces, en este caso no se trata de merda de artista, sino de, perdón la expresión, pero es de esto que se trata, pedos de influencers, ¿no? Para decirlo más claramente, y esto no es algo más un fenómeno del siglo XX, sino ya de la tercera década del siglo XXI en que estamos actualmente. Bueno, parece un tanto bizarro, ¿no? Sí, pero no es tan raro como podría suponerse. Otras estrellas de Internet se enorgullecen de ganar altas sumas de dinero vendiendo sus sábanas sucias, por ejemplo, o un par de litros del agua en que se bañaron, como es el caso de esta otra influencer, la brasileña Suzy Cortez. Pasando ahora al gran mundo de Hollywood, la actriz Gwyneth Paltrow, creo que es así como se pronuncia este nombre, vende a buen precio, o en $75, esas coquetas velas perfumadas con el olor de su vagina, que también son muy disputadas por sus millones de admiradores, entre otros productos también comparables de este tipo, digamos así, y algunos más tradicionales, ¿no? Entonces, si el arte moderno se empeñó en transgredir todos los límites y, como ellos mismos decían, sobre todo las vanguardias estéticas de principios de siglo, escandalizar a los burgueses con toda suerte de provocaciones, hoy sus proezas más audaces huelen anticuadas, ¿no? Ante todo este circo multitudinario de Internet y sus así llamadas redes sociales. Por eso me parece que vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Todos somos artistas entonces? O sea, se amplió finalmente este sueño moderno de la vida como obra de arte, o todos somos artistas. ¿En qué consiste exponerse ahora que aprendimos a vivir en la vidriera infinita? Aunque no parezca haber códigos, ¿no?, o por lo menos no son más los antiguos códigos, o los códigos modernos, me refiero a códigos legales, morales, incluso estéticos, ¿no?, en este territorio todavía novedoso y aparentemente ingobernable, algunas palabras clave sobresalen con estridencia, como estas que ven ahí, ¿no? Yo, autenticidad, espectáculo, performance, autoficción, fake, falso, ¿no? Entonces, de nuevo la pregunta, ¿a qué nos exponemos cuando parecemos exponerlo todo?
y también venderlo todo, ¿no? Porque exponer y vender tienen ahí sus confluencias bastante claras. ¿A qué nos exponemos? ¿Qué ocultamos y por qué? ¿Para qué y para quién? ¿Y de qué manera nos exponemos? En un universo tan disparatado, por lo menos con respecto a lo que sucedía algunas décadas atrás, sin reglas claras, quizás suene paradójico destacar el obsesivo control de todos por todos que se ejerce también en esos territorios, ¿no? Así como la severidad de las miradas que no cesan de juzgar, denunciar, cancelar, condenar y humillar, al mismo tiempo en que todo lo espían y todo lo consumen, ¿no? Aunque parezca omnipotente en esta vanidosa ostentación, creo que hay una gran fragilidad en ese yo hipervisible, ¿no? Ese yo que se expone de las maneras más inusitadas, que compite por la mirada ajena, cuantas más miradas mejor, y que pide desesperadamente ser aplaudido, ¿no? Parece muy fuerte y omnipotente, vanidoso y demás, sin embargo hay algo muy frágil también en esa subjetividad. Entonces podemos volver a preguntar, ¿no? ¿En qué base se sostiene ese yo sobreexpuesto? ¿No? ¿Qué busca al venderse en los espejos negros de las pantallas, esos Black Mirror, que de algún modo replican y resignifican estos marcos de los cuadros, ¿no? Los rituales de los cubos blancos, como se dice en las galerías de arte? Podemos decir que tras el desvanecimiento de la noción moderna de identidad, esta idea de identidad tuvo su auge, fue hegemónica a lo largo de la era moderna y que se consideraba más o menos fija y estable, frente al desvanecimiento de esa idea moderna de identidad que viene ocurriendo en las últimas décadas, ¿no? La subjetividad contemporánea vio cómo se agrietaban todos los pilares que solían sostenerla. Además de haber perdido el amparo de las instituciones modernas que hoy están en crisis, todas las instituciones modernas, ¿no? Desde la escuela, la cárcel, el hospital, la familia, etc., este yo actual no se siente protegido por el otrora perdurable lastro del pasado, ¿no? De un pasado que anclaba, ¿no? Un pasado individual y colectivo. Tampoco se siente protegido por el ancla de una intensa vida interior en la cual refugiarse del mundo, de la mirada ajena y demás, que es mucho más difícil, ¿no? Encontrar ese anclaje interior y darle sentido. Tampoco se siente protegido por las sólidas paredes del hogar, que se ven atravesadas por las redes y demás. De modo que para fortalecerse y hasta incluso para constatar su existencia, ese yo contemporáneo debe hacerse visible, ¿no? Una de las estrategias más usuales para legitimarse es la visibilidad. Debe hacerse visible y compartir su vida en las vitrinas del mundo. Cuanto más gente mirando, mejor. Eso es algo que se considera, ¿no?, de sentido común hoy en día. Pero de nuevo pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es así, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pudor, ¿no?, que parece haber estallado en estos ejemplos que les mencioné y en muchísimos otros que podríamos evocar, ¿no? Bueno, el pudor aparentemente no es más lo que solía ser, ¿no? El pudor, la discreción, el decoro, como se sabe, eran valores casi sagrados para aquella cultura burguesa que impuso su moralidad en buena parte del planeta hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, con su auge sobre todo en el siglo XIX, ¿no?, irradiando de las metrópolis europeas con la globalización de su cultura modernizadora e industrializadora, colonialista también, ¿no? O sea, en cuyo amplio bagaje se inscriben tanto los museos, ¿no? Los museos también son instituciones modernas y burguesas, ¿no?, como su famosa hipocresía, ¿no? La hipocresía burguesa como este suelo moral de esa época, la era moderna, ¿no?, la era disciplinaria que separaba ámbito público y esfera privada, ¿no?, y que era muy importante preservar esa esfera privada del ámbito público. Había cosas que se podían hacer en uno y no en el otro, etcétera, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con la moral burguesa y con todo el bagaje cultural, ¿no?, de la era moderna inspirada en el etos burgués. En todo caso, la autopromoción, por ejemplo, también estaba mal vista en la decimonónica era burguesa.
O sea, hablar bien de, de sí mismo, vanagloriarse de lo que fuere, bien o mal, ¿no? Hablar de uno mismo, vanagloriarse de lo que fuere, centrarse en la propia experiencia. Era una actitud condenada y condenable en la era decimonónica, ¿no? En la era moderna, en la era burguesa, por ser oportunista y poco noble, incluso vergonzosa, de mal gusto, ¿no? Para usar una expresión así bien burguesa. Y quizás también era peligroso hacerlo, ¿no? Y por todo eso debía ser prudentemente evitada, ¿no? La autopromoción y el vanagloriarse vivamente en el espacio público y usar demasiado esa primera persona del singular, yo, yo, yo. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, evidentemente, ¿no? Vale pedir elogios y negociar los me gusta en las redes sociales, por ejemplo. Está todo este auge de reivindicación de la autoestima, ¿no? Vale, por ejemplo, exponer la propia cama mancillada, bombachas, medias, etcétera, y vale vender los fragmentos más recónditos de lo que antes se consideraba la intimidad, ¿no? Incluso no solo mostrarlos, sino venderlos y a muy buen precio en algunos casos, como vimos. O sea que la mayoría de los tabúes inherentes a la sobreexposición se han disuelto, ¿no? Junto con los muros que solían separar la esfera pública del ámbito privado. Otros tabúes persisten, ¿no? Algunos se han agigantado o brotaron en el nuevo suelo moral, ¿no? Pero en todo caso, arriesgarse parece valer la pena, ¿no? E incluso puede ser increíblemente redituable. ¿Qué se expone entonces? ¿No? ¿Y qué se deja terminantemente afuera? ¿No? ¿Qué se elige vender ante la mirada ajena? ¿Y qué se oculta desesperadamente para evitar linchamientos y ostracismos? Vamos a las posibles respuestas. En principio, se expone y se vende lo que podríamos llamar un show espectacular, ¿no? Un show espectacular capaz de competir en el saturadísimo mercado de la atención. O sea, un personaje lo más llamativo, original y atractivo posible, pero al mismo tiempo con cierto realismo. O sea, que parezca auténtico, porque caso contrario no va a sobrevivir al feroz monitoreo de la hiperexposición virtual, ¿no? O sea, un show atractivo y real, o que al menos así lo parezca. Pero hay al menos un problema, ¿no? En una época tan asediada por desconfianzas e incertezas como es la nuestra, el consenso en torno a nociones como realidad y verdad se ha visto seriamente estremecido. Expresiones como reality show, que mencionamos antes, pero también instagrameable, incluso fake news y post-verdad, más novedosas, ¿no? Pero muy presentes en nuestra cotidianidad, creo que son bastante elocuentes, ¿no? Porque muestran justamente esto, que las fronteras entre realidad y espectáculo se han diluido. Tal vez por ese motivo ya no cabe a la ficción recurrir a lo real para contagiarse de su peso y ganar veracidad con recursos de verosimilitud, como solía ocurrirle a la literatura decimonónica y al arte realista en general, amenazada por los avances de la espectacularización, la realidad se desdibuja, ¿no? Se viene desdibujando. La realidad va perdiendo la potencia legitimadora que solía tener, ¿no? Esto es real y no se discute, ¿no? Como solía decirse antes. Ante la aluvión constante de imágenes y discursos, incluso imágenes y discursos cuyas fuentes no son confiables, cada vez se discute más, que está más en cuestión, ¿no? De dónde proviene, qué es verdad, qué es mentira. Entonces lo real que tanto se desea ya no es más autoevidente. Su validez se pone permanentemente en cuestión. Y nos faltan criterios consensuados, ¿no? Criterios válidos para diferenciar ambos polos, otrora opuestos, realidad y ficción, verdad y mentira. De allí el título que le pusimos a esta presentación, ¿no? Todo es medio fake, todo es medio falso. Entre la autoficción y el espejismo de lo real, ¿no? Esta cuestión de la ficción, lo real, muy presente en varias expresiones nuevas, ¿no? Novedosas. Al mismo tiempo,
¿no? Y por eso mismo, ante semejante crisis epistémica, ¿no? Porque podríamos llamar así esta crisis de verosimilitud, ¿no? Esa crisis epistémica, lo real gana prestigio, como les decía antes, ¿no? Se lo busca en todas partes, ¿no? Se busca ese realismo. Incluso ese realismo en una cama desalineada o en un eructo envasado con marca de origen, ¿no? Ahí es donde se despliega esta nueva estrategia de la exposición, ¿no? Los diversos canales mediáticos y artísticos sacan provecho de la seducción implícita en el hecho de que aquello que se dice y se muestra fue realmente vivido por alguien. El anclaje en la vida real es irresistible, ¿no? Aunque sea algo absolutamente banal. Quizás especialmente si es banal o subrayando aquello que toda vida tiene de banal, común, pedestre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, quizás porque produce efectos de identificación en los espectadores, ¿no? Así se nos ofrecen herramientas para estetizar nuestra vida cotidiana desrealizada, entre comillas, ¿no? Que perdió esa contundencia de lo real, y que por lo tanto para ser percibida como plenamente real, nuestras vidas cotidianas o las de cualquiera, parece que tienen que ser intensificadas autoficcionalizándose, ¿no? Estetizándose con estos recursos de autoficción, reality show, ¿no? Se parece como que la vida se transformó en un reality show, la posverdad, en fin. Entonces lo real recurre al glamour de algún modo irreal, aunque innegable, que emana del brillo de las pantallas, ¿no? Para realizarse plenamente. Así lo real se realiza, ¿no? Por más paradójico que todo esto pueda sonar. En esa performance, ¿no? Más o menos ficcionalizada, en que se convirtió la existencia, cualquier existencia. Veamos algunos otros ejemplos, ¿no? De nuevo del campo del arte. Esta es la artista francesa Sophie Calle, que es una figura pionera, ¿no? Y bastante emblemática de esta ambigua sobreexposición autobiográfica. Voy a citar algunas frases de entrevistas de Sophie Calle. Dice, mis obras hablan de la vida cotidiana de cualquier ser humano. Esto dijo ella en 2007. De nuevo la cito, a través de mi vida, mis sufrimientos y mis fracasos, la gente ve su propia vida reflejada, ¿no? Esto que les decía antes de la identificación, ¿no? La identificación con una vida más o menos común, más o menos banal, con todo lo que tiene también de valioso esa banalidad, de doloroso, en fin, de intensificado. Entonces, bueno, siempre con gran éxito de público y algunas polémicas que obviamente contribuyen a su éxito, Sophie Calle suele empujar los límites de lo tolerable cuando pone en escena tanto su propia intimidad como la ajena, ¿no? O extremidad, ¿no? Para usar un término quizás más contemporáneo, ¿no? O más preciso para nombrar esto que tanto se muestra ahora. El disparador de sus obras puede ser el mensaje que un amante le envió al separarse, por ejemplo, o bien un video que captura la agonía de su madre, por ejemplo, o un diario fotográfico que narra la historia con su ex esposo, etc. ¿No? En el analógico y lejano año 83, 1983, este artista encontró una agenda telefónica en la calle, ajena, ¿no? Una agenda telefónica que no era de ella, evidentemente. ¿Y qué hizo? Fotocopió esta agenda y después la devolvió a su dueño sin identificarse. Después llamó a varias de las personas que figuraban en la lista, en la agenda, y habló con ellas sobre su dueño, que ella no conocía, ¿no? Y después transcribió estas conversaciones con los conocidos de este desconocido, ¿no? Y las publicó en un diario de alcance nacional, un diario o sea, francesa, ¿no? Un diario francés tipo Liberación. Tipo Liberación, no, es ese diario, Liberación, ¿no? Un periódico de alcance nacional. Impreso, en esa época no, internet prácticamente no existía, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo esa peculiar estrategia, creó y divulgó el retrato de un desconocido. Bueno, su obra fue celebrada, como muchas otras de su autoría, pero al que no le gustó nada todo esto, el hecho de ser transformado en una obra de arte, digamos así, fue al dueño de la agenda perdida, ¿no? Cuando se enteró de todo esto. Consideró que su privacidad había sido invadida, ¿no? Ante esa exposición no consentida, porque nunca se le pidió permiso para hacer todo esto, ¿no?
De modo que, bueno, a pesar de las controversias, estos experimentos se han multiplicado en la escena artística del siglo XXI. El ejemplo que les mostré recién es del año 83, ¿no? O sea, ya hace mucho. Y en el siglo XXI esto se multiplicó. Muchas de estas piezas, las nuevas, las que se hacen hoy en día, rozan los límites de lo prohibido, como fue el caso del que les mencioné recién, al indagar justamente ese desajuste que se fue generando entre moral y ley, ¿no? Que está bien, que está mal, que es prohibido, permitido, ¿no? Cuando se enfocan estas nuevas prácticas de exhibición y descontrol, ¿no? De haber, por un lado se controla, se monitorea todo, y por otro lado se pierde el control, ¿no? Cada vez más de la propia imagen y demás. Un ejemplo de obras más contemporáneas, a pesar de que esta, por ejemplo, ya tiene más de una década, es Los Otros, de esta pareja de artistas, Seba y Franco Mazzi. En este caso se trata de un video compuesto por 10.000 fotos que los autores robaron, entre comillas, en 2011 justamente, de computadoras personales, ajenas obviamente, al azar, sin que sus propietarios lo supieran, o sea, sin que la gente fotografiada, ni los autores de la foto, ni los modelos de la foto, digamos, supieran que forman parte de esa exposición. Y son 10.000 fotos ajenas, ¿no? Entonces los autores alegan que la obtención de estas imágenes, los voy a citar, entre comillas, no supuso un acto de piratería ni delito alguno, porque fue aprovechada una falla técnica del software que permite tener acceso a equipos del mundo entero. O sea, cualquiera hubiera podido tener acceso a estas imágenes, no las robaron en rigor, ¿no? Esto es discutible, pero eso es lo que dicen. No obstante, admiten que el proyecto explota deliberadamente ciertos vacíos legales y éticos, o sea, no se sabe si esto está bien o está mal, cada uno puede tener su opinión y tal, pero leyes exactamente no hay, ¿no? Leyes claras, ni valores consensuados o compartidos sobre si esto es legal o ilegal, si está bien o está mal, ¿no? Porque la intención, dicen estos artistas, es, los voy a citar de nuevo, poner a prueba los límites de lo público y lo privado, así como la distribución y la percepción de las imágenes personales. Cierra comillas, ¿no? De hecho, estas fotografías son del tipo que más abunda en Internet, ¿no? En las redes sociales de Internet. Estas fotos abundan, cada uno de nosotros sabe que son las fotos que más circulan por Internet. De modo que cualquiera de nosotros quizás forma parte, si no, de esta exposición. Incluso uno puede ir al museo, ver la exposición, y como son 10.000 fotos, quizás uno está allí también y no se vio, ¿no? Y si se vio, no sé cuál sería la reacción, si sería una reacción de indignación o de festejo por estar allí, ¿no? En todo caso, al apropiársela sin el consentimiento y ni siquiera el conocimiento de sus dueños, al robar estas imágenes, digamos así, ¿no? Y al optar por exhibirlas en el espacio abierto del museo, ahora voy a citar una reseña crítica de la obra, comillas, los artistas convierten al espectador en un cómplice voyerista y cuestionan la manera en que el medio digital redefine las nociones de privacidad, ética y propiedad. Otro caso interesante es la instalación titulada ¿Quieres jugar? El amor en tiempos de Grindr, que es tipo un Tinder para público homosexual masculino, ¿no? Esta obra es del holandés Dries Verhoeven, no sé si se pronuncia, ese es el nombre, está escrito allí, que se expuso en la ciudad de Berlín, en Alemania, en 2014. ¿En qué consiste? Bueno, el artista recurrió a esa aplicación, ¿no? Grindr, que en aquella época contaba con 5 millones de usuarios en todo el mundo, y que fue diseñada para facilitar encuentros entre hombres homosexuales por medio de la geolocalización vía teléfonos portátiles, ¿no? Tipo Tinder, que es más conocida. Esto en pantallas gigantes instaladas en el espacio público de las calles de Berlín, ¿no? El artista expuso algunos de los diálogos supuestamente privados que él mismo mantenía en tiempo real con los usuarios de esa red, manejando 5 celulares de modo simultáneo. Lo voy a citar. Durante 15 días mi vida será únicamente online. O sea, en 15 días estuvo en esa pecera, ¿no? Iba a estar en esa pecera, en esa especie de pecera, esa vitrina en Berlín. Voy a contactar hombres de la vecindad e intentaré incitarlos a satisfacer mis necesidades no sexuales, dice. Voy a jugar ajedrez con ellos, desayunar, cocinar, cortarme las uñas, etc.
cierra las comillas, ¿no? Pero el hecho de no haber pedido permiso de nuevo, ¿no? Y no avisar a sus interlocutores fue mal visto por muchos que lo consideraron un abuso, ¿no? Entonces, acusado de violación digital, entre comillas, el artista fue excluido de la plataforma de encuentros, ¿no? Aquí viene el perfil, aquí en el medio está su perfil de la plataforma, lo excluyeron por invadir la vida privada de sus usuarios, y además el mundillo del arte también se vio obligado a tomar decisiones, ¿no? O sea, tomar medidas. 5 días después de haber iniciado la experiencia, que iba a durar 15 días, el artista se vio obligado a suspender la performance, ¿no? Que contaba con apoyos muy circunspectos, como por ejemplo la Embajada de Holanda en Alemania y un prestigioso centro cultural local. Bueno, los ejemplos no cesan de multiplicarse. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Tenemos un tiempito todavía? Bien, sí, sí, vamos bien. Ok, buenísimo. Entonces, los ejemplos no cesan de multiplicarse, hay muchísimos, ¿no? Tanto en el campo del arte como fuera de él, y con los bordes cada vez más desdibujados. Pero lo que interesa destacar es que todas las piezas artísticas creadas a partir de estas inquietudes, ¿no? Con su inabordable diversidad y calidad también, ¿no? Muy variada, se suman a la intensa experimentación que actualmente ocurre en este campo, ¿no? Tanto sus autores, estos artistas, ¿no? O entonces el campo mediático, o cualquiera, digamos, que se mete a experimentar con esto, como sus interlocutores, los espectadores, o sea, más o menos todo el mundo, incluso lo que estamos haciendo aquí ahora, somos interpelados por las fuertes y esquivas transformaciones que todavía están ocurriendo, ¿no? Y que son muy recientes. Estas transformaciones históricas que nos incitan a performar la vida real, ¿no? Entre comillas, en la visibilidad, ¿no? La vida cotidiana, más o menos espectacular, más o menos realista, en las múltiples pantallas, ¿no? O sea, todos estamos involucrados en estos procesos históricos y de algún modo o de otro contribuimos a reforzarlos, aunque no sepamos muy bien de qué se trata, si está bien o está mal, qué tenemos que hacer con esto. En fin, hay toda una ambigüedad, ¿no? Moral, legal, incluso estética. Y como fruto de esta convivencia se generan formas subjetivas, ¿no? Hablamos del yo de un modo general, así formas subjetivas cada vez más distantes del paradigma moderno de aquello que muchos autores llaman el homo psychologicus, o psychologicus, ¿no? Ese sujeto-objeto de la psicología, ¿no? De las ciencias del alma modernas, ¿no? El campo psi. Estas formas subjetivas contemporáneas se distancian del paradigma moderno del homo psychologicus, ¿no? O sea, de ese modelo de subjetividad típico de la sociedad industrial que fue responsable por inventar la idea de intimidad, ¿no? O sea, como dijimos antes, la era burguesa, ese homo psychologicus, para él era fundamental la intimidad, así como la privacidad. No solamente la inventaron del modo como todavía la conocemos, sino que quizás la llevó hasta su exasperación, en este proceso de transformación que viene ocurriendo desde la segunda mitad, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, y aceleradamente, intensificadamente en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI. Quizás el mismo Homo Psychologicus, ¿no? Se vio, fue uno de los protagonistas de su mismo agotamiento, ¿no? Del agotamiento de esta noción, previo a la presente reformulación de intimidad en extimidad, ¿no? Su transformación en una suerte de extimidad cada vez más visible y ambiguamente real, ¿no? Porque lo que está en cuestión ahora es esto de lo real, ¿no? Lo verdadero, lo real, lo que realmente sucedió, ¿no? Lo que es auténtico y demás. Todas estas palabras tan presentes en nuestra cotidianidad y al mismo tiempo que suenan tan huecas, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, en los márgenes de los circuitos más candentes de las artes contemporáneas, en los circuitos mediáticos de todo tipo, ¿no? Esta práctica de la extimidad, ¿no? Parece haberse naturalizado, ¿no? Millones de imágenes de las vidas extimas de cualquiera son expuestas voluntariamente o no, pero sin causar grandes perturbaciones, no nos fuimos acostumbrando a todas estas cosas. Incluso quizás algunos de estos ejemplos que les mostré son muy conocidos, otros menos, quizás algunos de ustedes no los conocían, y muchos otros que ustedes conocen yo quizás no los conozco. O sea, es enorme el catálogo posible, ¿no? Que podemos consultar sobre esto. Un caso especialmente elocuente
es este que les estoy mostrando ahora, ¿no? Entre los muchísimos que podrían mencionarse. Es una enfermera australiana que sufrió varias cirugías en diversas partes de su cuerpo para extirpar tumores, y después, en 2014, posó desnuda para unas fotografías, o para una fotógrafa que le sacó una serie de fotografías, como las que ven aquí. El título del proyecto es Debajo del vestido rojo, y tenía como meta, según su propia definición, compartir la experiencia y ayudar a que otras personas tomen medidas preventivas, ¿no? Contra el cáncer en este caso. Por eso, cuando decidió publicar las fotos en Facebook, ¿no? En 2014, avisó que las imágenes eran desafiantes. Esa es la palabra que ella usó. Desafiantes y que contenían topless, aclarando que de ningún modo tenían la intención de ser eróticas, ¿no? Porque el topless está prohibido en las redes sociales, o estaba por lo menos en esa época. Entonces, bueno, aún así, aún habiendo avisado y con este fin noble, digamos así, no faltaron críticas por la supuesta inadecuación de exhibir un cuerpo desnudo, lleno de cicatrices, en esta popular red social de Internet, que en ese momento era la más usada. En consecuencia de esta exposición, ¿no? Varios amigos, entre comillas, ¿no? Como se llaman los espectadores en Facebook, dejaron de seguirla, ¿no? Se indignaron, algunos hasta la denunciaron, clamando por censura. Entonces, de nuevo, ¿hay límites para lo exponible? Es un terreno movedizo y además quizás todavía estemos en transición hacia otro suelo moral, entre comillas, ¿no? Es una expresión, un concepto en que estoy trabajando últimamente, esta idea de un desplazamiento del suelo moral, ¿no? A modo de ilustración de estos desplazamientos, creo que puede ser provechoso observar un último y rápido ejemplo. En este caso se trata de una chica que posó para el proyecto Departamento 302 del fotógrafo brasileño Jorge Bispo, que en 2013 se propuso retratar mujeres desnudas con una estética realista y reivindicando cierta belleza real, entre comillas, ¿no? Esta frase que también se transformó en una especie de cliché a partir de la publicidad, de cosméticos y demás, ¿no? Esta reivindicación de la belleza real contra los estereotipos mediáticos de la moral de la buena forma, hasta entonces omnipresentes, ¿no? Y cada vez más cuestionados desde entonces, ¿no? En una nota periodística sobre este experimento brasileño, sobre esta experiencia de este fotógrafo, que también es comparable a muchas otras, una de estas chicas, las que posó, más de 100 chicas que posaron para este fotógrafo, fue entrevistada por una nota periodística, y ella contó que su novio había quedado choqueado cuando supo que ella había participado en este proyecto. Pero después agrega que fue solo un susto inicial. Y dice lo siguiente, ahí la voy a citar, ¿no? Hoy a todo el mundo le parece normal, ¿no? Dijo esta chica en 2013. Y agregó que sus padres incluso, comillas, muestran las imágenes en las fiestas de familia. Y que a sus hijos también les encantan, dice, las fotos, ¿no? de su mamá desnuda en este proyecto, y de su mamá y de todas las otras chicas que también posaron. De modo que la extimidad parece traspasar cada vez más libremente las paredes y los pudores que antes solían limitar lo mostrable, ¿no? Como es el caso de la desnudez, ¿no? Que para la moral burguesa era decididamente inmostrable, ¿no? Pudor, discreción, decoro, etc. Entonces, bueno, para ir concluyendo, me parece que cabe preguntar o repreguntar, ¿se muestra todo entonces? ¿Se dice y se expone toda la verdad y nada más que la verdad? Bueno, evidentemente no es la impresión que tenemos, ¿no? Hay una atmósfera de irrealidad y de falsedad, ¿no? Todo es medio fake, como decíamos, ¿no? Que emana no solo de las redes sociales, de Internet, sino que impregna todos los rincones del mundo contemporáneo, ¿no? Cada vez más, incluso la realidad política, etc., ¿no? Entonces, los ejemplos que aquí evoqué, entre tantísimos otros que podrían ser mencionados, y que tengo total seguridad que ustedes también evocaron cada uno en su propio acervo mental, ¿no? Estos ejemplos dan cuenta de cambios históricos de enorme envergadura, ¿no? Incluso en el campo de los valores y de las creencias en vigor, ¿no? Esto que llamamos la moral, la ley, etc. Por eso pienso que tal vez se esté
configurando un nuevo modo de vivir, nuevos modos de vivir, mejor, en plural, basados en otro suelo moral, que implicaría el gradual abandono de la hipocresía burguesa que mencioné antes, ¿no? Rumbo a un impetuoso o a una serie, un conjunto de impetuosos cinismos neoliberales, a los cuales no les inhibe la capitalización total de la existencia, ¿no? Por ejemplo, esto que la moral burguesa se ruborizaría, ¿no? Vender la intimidad o vender la extimidad. A los cinismos neoliberales esto no les produce pudor, en fin, o arrepentimientos, culpas y demás, ¿no? Hay esta capitalización total de la existencia creciente, que no produce vergüenza, ¿no? A este nuevo suelo moral no le avergüenza el deseo de exponer cualquier cosa que pueda llamar la atención. Y por supuesto, mejor todavía, si esa exposición genera buenos rendimientos, ¿no? Genera dinero. Entonces, si la hipocresía brillaba con todo su fulgor en la intimidad doméstica y en el espacio público, incluso en los museos, ¿no? De la vida moderna, de esta hipocresía decimonónica, hoy quizás sea un tipo peculiar de cinismo, de cinismos, que se están incentivando, ¿no? Un conjunto de prácticas, gestos y actitudes se incentivan que habrían sido impensables algunas décadas atrás. Bueno, con esto termino lo que tenía para contarles y mostrarles con este título. Ahora voy a salir de acá y en principio abriría la cámara, pero como vimos, Bueno, claro, pero no vamos se a me tener ocurrió la algo. imagen. A ver qué se te Se ocurre. me ocurrió algo mientras estaba aquí mostrando el PowerPoint, y es que ahora sí puedo poner la otra computadora y probar, porque en esa computadora no tengo PowerPoint, pero creo que quizás la cámara sí funciona. Entonces, si les Bueno, parece, Bueno, dale, a ver si te dale. vemos un poquito. Sí, bueno, sí. pero todo esto cierro Mientras, rápidamente y dale, Igual mientras estuvo muy vamos, claro. vamos preparando las hago preguntas. este cambio y si Dale. veo que no, vuelvo por acá, ¿sí? Bueno, Hasta luego, deseenme suerte. Chao, suerte. ¿Esto es chao. falso o verdadero? Esta desaparición de Paula. Bueno, Pensé ¿no? lo mismo, Marta, si era fake. ¿Viste? Yo digo, ¿esto será algo del escenario, del nuevo escenario moral? ¿Esto es falso, verdadero? ¿El medio es fake? ¿Cómo es? No, parece que es verdadero. bueno, claro, que necesitamos de la imagen, sí, es evidente que Y nos sí. gusta más, Nos ¿no? gustan las No, imágenes. es como que tomamos más consistencia. Bueno, igual si quieren preparar Claro, vamos preguntas, viendo las ¿no? preguntas. Ya hay algunas acá en el chat, pero bueno, pueden ir agendándose incluso para hablar si quieren, ¿no? También. Por suerte la exposición fue clara, ¿no? Y pudimos al menos disfrutar de todo lo que ella nos iba mostrando. Eso no fue un impedimento. Así que Sí. veremos qué es la verdad ahora. Claro, acá tenemos varias preguntas ya. Ahí está entrando Paula otra vez. Bien, Hola, Paula, te vemos. ahí te vemos. Bueno, no te ¿Te escuchamos. escucharemos? A ver. Ahora el micrófono nos faltó. No te escuchamos, Pa. Ahora sí, Sí, imagen y bien. audio. Bien. Maravilla, bueno. Bueno, Bueno, muy buena la presentación, se escuchó bárbaro, se vio se bien escuchó también con el bárbaro, PowerPoint. Así que realmente bueno, se acá tenemos entendió. varias ya preguntas y bueno, gente que quiere anotarse para preguntar. Te leo del chat, en Sí, principio. dale. Hola. Bueno, Raquel dice, estamos ante la presencia de lo que se llamaría la obscenidad imaginaria. Wow. Entonces son
Y, por ejemplo, te leo lo que dice el chat y vos agarrás de ahí lo que quieras continuar. Marinés dice, ¿la verdad es algo que ya no se tolera? Se pregunta. ¿Y qué es la verdad ahora? Ujú. Ale dice, un término que entiendo debemos revisar es el de normalidad, ¿sí? Que es normal dentro del sistema en el que vivimos. Yasmín se anota para hablar, ya vamos. Bueno, y otros que agradecen la presentación. Bueno, ¿querés tomar algo de esto que está escrito? Damos la palabra a Yasmín después. Sí, bueno, yo creo que todos estos conceptos tienen que ser revisados, ¿no? O sea, normal. Normal probablemente sea una palabra que quizás ya no tiene la fuerza que solía tener, ¿no? O sea, normal es un término bien asociado al horizonte de la sociedad disciplinaria, de la sociedad moderna, con toda la diferenciación categórica entre normal y patológico, y por lo tanto la anormalidad era algo muy temido y patologizado, criminalizado incluso, y que funcionaba como mecanismo de control, ¿no? Porque exigía la represión justamente de deseos o de impulsos, pulsiones, ¿no? Para usar el vocabulario freudiano, pulsiones agresivas y sexuales para encuadrarse en la normalidad, o usando un vocabulario más sociológico o filosófico, como el de autores como Weber o Foucault, el disciplinamiento, la normalización de los cuerpos mayoritarios, ¿no? Ese horizonte moderno para que funcionara el proyecto moderno. Ahora, en la sociedad contemporánea probablemente la normalidad ya no funciona de esa manera. O sea, ser normal, si se pudiera definir de alguna manera, no es algo ni deseable ni alcanzable incluso, ¿no? O sea, ¿quién quiere ser normal? Lo que se desea es ser más que óptimo, no sé. Yo uso esa palabra optimización, que es bien de mercado, porque justamente así como la normalidad está asociada a la ley y al Estado y a la represión por la ley, ¿no? Incluso por la ley interiorizada, ¿no? Como sería la disciplina interiorizada, pero también el super yo, ¿no? Que me lleva a hacer lo correcto, ¿no? A comportarme de acuerdo con lo que es consensual en la sociedad, con el pacto social, democrático y demás. En la sociedad contemporánea ya eso se desarma de alguna manera, se desmonta, ¿no? Y es la dinámica del mercado la que está atizándonos constantemente. Entonces se nos estimula, en vez de se nos reprime, se nos estimula a ser otra cosa, no normal, ¿no? A optimizarnos. O sea, no es hacer anormales, sino que probablemente la palabra, o sea, el concepto ya no sea eficaz en la sociedad contemporánea. Y del mismo modo, la idea de obscenidad, que está tan relacionada a la moral burguesa, ¿no? Por lo menos como todavía lo conocemos, quizás tampoco sea una palabra muy adecuada para nombrar lo mostrable y lo inmostrable hoy en día, ¿no? Porque no se hace de acuerdo justamente a la represión de la sexualidad, por ejemplo, de lo que se considera normal, y que por lo tanto produce culpa, represión y demás, sino que se hace calculando otros riesgos, ¿no? y otras ambiciones, ¿no? Como por ejemplo ganar likes o dinero meramente, ¿no? Entonces es la lógica del mercado la que está allí, funcionando mucho más que la del Estado, la ley, la represión, el yo debo, usted debe, ¿no? Es mucho más el yo quiero, yo lo merezco, vos podés, etc. Entonces hay un campo, por eso la transformación del suelo moral, ¿no? Es lo que estoy enfatizando. O sea, cambian los valores y creencias en vigor, y por lo tanto varias de las categorías que eran útiles antes para pensar cómo funcionaban las cosas ya no lo son. Entonces es muy importante nombrar de modo cada vez más preciso, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. No usar esas palabras que ya quizás no funcionan. Incluso la misma idea de verdad. Esto es muy difícil porque estamos muy amenazados, ¿no? Como este suelo de la posverdad, ¿no? La fake news y demás, los criterios que ya no funcionan para diferenciar una cosa de la otra. Pero quizás apegarnos a la noción de verdad absoluta quizás sea también una trampa, ¿no? Entonces la misma idea de qué es verdad, alguien preguntó, quizás no es que es verdad, quizás no, la misma ciencia moderna renunció a la idea de verdad absoluta, y creo que fue un gran logro ese, ¿no? O sea, la ciencia no se maneja con verdades absolutas. La ciencia, que fue el tipo de saber hegemónico de la era moderna,
había otros, ¿no? Pero la ciencia fue el saber consensual de la era racional y tal, ¿no? Entonces, la verdad científica, por llamar, entre comillas, ¿no? No es una verdad absoluta, es una verdad, entre comillas, porque no es la palabra adecuada, me parece, consensual, ¿no? Por eso la ciencia tiene todos estos mecanismos de revisión por pares, por ejemplo, con base en evidencias, de hacer experimentos, de revisar lo que consensualmente se considera válido, ¿no? Entonces no es una verdad absoluta. La verdad absoluta es la de la religión, la de los dogmas, contra los cuales justamente la ciencia se levantó, ¿no? Pero esto está muy confuso últimamente, ¿no? Incluso la verdad, si se quiere, del periodismo, de la intelectualidad, en fin, tampoco son verdades absolutas. Son verdades que están en juego en el debate público, sujetas a argumentos, ¿no? Argumentos racionales, con base en criterios de verosimilitud consensuados, ¿no? Pasa que, bueno, esos criterios ahora estallaron, ¿no? Esos criterios con los que nos manejábamos, que pensábamos que partíamos de esa base consensual, ya no son consensuales, ¿no? Como muchas otras cosas que ya no son más consensuales. La moralidad, por ejemplo, coincidiendo con la ley, ¿no? Eso estalló. En la era moderna es mucho más en la era moderna eso funcionaba, y funcionaba a base de represión también. O sea, si estás diciendo un delirio, estás delirando, es patológico, o sea, la Tierra no es cuadrada y punto, ¿no? O sea, porque la mayoría entiende que no lo es en función de estos criterios científicos y listo, ¿no? Si seguís insistiendo en esto, sos un delirante, o las categorías que había ahí a disposición para tratar con estas personas, ¿no? Con aquellos que justamente se iban de la curva de la normalidad, ¿no? Y que por lo tanto eran excluidos, ¿no? de la normalidad y se iban a la tan temida anormalidad. Bueno, ahora no, hay burbujas para estas personas, burbujas de internet, como se suele decir, ¿no? Hay cámaras de eco en las cuales hay ese consenso, y no son pocos, ¿no? En Brasil son, el caso del terraplanismo se cree que es el 30% de la población, en Estados Unidos también. O sea, son porcentajes inmensos de gente que no es que tiene una opinión distinta, ¿no? Porque se usa mucho eso también, libertad de opinión. No es exactamente una opinión distinta, ¿no? O por lo menos no lo considerábamos opinión antes, ¿no? Decir que la Tierra es plana no era una opinión. Y mucho menos una opinión válida, ¿no? Entonces, así, esto se está reformulando, ¿no? Y tenemos que rápidamente repensar estas categorías, porque si nos quedamos ancladas a las categorías modernas, de verdad, mentira, ficción y realidad, que eran consensuales, de nuevo, no eran absolutas, si no estarían todavía vigentes, ¿no? Eran consensuales, y ahora la crítica viene muy por el lado de que, bueno, son narrativas, y todas son igualmente válidas. Bueno, no, quizás no sean todas igualmente válidas. Entonces, redefinir criterios, ¿no? Y mucho consenso, que es lo que falta, y que lamentablemente me parece que va a ser muy difícil volver a encontrar algún consenso, ¿no? Porque justamente la dinámica de mercado es centrífuga, cuando la dinámica de la ley era centrípeta, ¿no? O sea, aglutinaba, ¿no? Que más no sea por mecanismo de represión. Pero esta no, estimula, y al estimular es, bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Compra su verdad, como mercados de creencias y demás. En fin, algunas pautas ahí. ¿Cómo lograr ese consenso cuando están esas burbujas, ¿no? Que están como encapsuladas, sin comunicación, ¿no? Ese tema. Yasmín tenía una pregunta. ¿Querés abrir tu micrófono? Si no puede, pasamos acá a otra. ¿Se escucha? Ahí está. Ahí sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero, ante todo, saludarlas después de tanto tiempo de no verlas. Yo hice el posgrado el año pasado y pasé por un largo periodo de duelo. Y estoy volviendo. Nos sentimos mucho, Yasmín. Bueno, gracias. Por suerte estoy mucho mejor ahora. Bueno. Lo que quería era comentar algunas cosas que estuve pensando, que muchas gracias por la exposición, fue muy, muy bonita, muy interesante, realmente nos hizo pensar mucho, y sobre todo yo lo conecté con la cuestión no solamente artística, sino política, digamos, o sea, creo de que tiene realmente implicancias políticas muy importantes lo que acaba de exponer
no recuerdo el nombre de la chica, Paula. de Paula, perdón. Sibilia, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que tiene importancia política muy importante, porque por ejemplo, ella hablaba de la desvergüenza de mostrar el cuerpo desnudo como tal, con cicatrices, etcétera. Pero yo lo que pensaba es la desvergüenza de mostrar las mentiras de los políticos. O sea, yo, por ejemplo, un ejemplo que tengo es, yo estuve en la casa de Cristina cuando fue que la atacaron. Y estuve ahí cuando Bayó Larreta puso las vallas para que no pudiéramos pasar, para expresarnos libremente nuestro apoyo a la vicepresidenta de la Nación. Y entonces difiero un poquito con respecto a que no existen verdades absolutas. Yo cuando tengo una vivencia y sé que estuve ahí y que estuve presente, y que yo no fui violenta, y cuando el señor Larreta miente descaradamente diciendo de que éramos violentos, realmente ahí eso me parece descarado. Realmente la mentira de los políticos me parece un descaro total. Claro. Antes existían Bueno, valores... es parte, ¿no, Yasmín, de lo que Paula traía hoy, ¿no? Que Sí, se claro, va pero en un desplazamiento del suelo moral que se da en varios ella lo que ámbitos. dice de que no existe lo absoluto. Sin embargo, el hecho de haber estado ahí convierte mi verdad en absoluta. La verdad es absoluta y es relativa, las dos cosas al mismo tiempo. Es relativa porque se necesita de un consenso, pero cuando uno tiene una vivencia, la verdad se te transforma en absoluta. Es decir, si vos sabés positivamente de que no fuiste violenta, te están acusando de violenta, sabés que lo que están diciendo es mentira. Y eso no es relativo, eso es absoluto. ¿Entienden? Claro, bueno, a ver, sí, creo que trae el tema de la experiencia, ¿no, Paula? Sí, yo creo que hay estrategias, ¿no?, que tenemos que adoptar, y me parece que si nos aferramos a la idea de verdades absolutas vamos mal, ¿no? Porque, No de nuevo, vamos va a mal, ser mi verdad absoluta contra la verdad absoluta del otro. Entonces creo que es más ardiloso, se diría en portugués, como dice, más estratégico, más astuto, y ahí me remito a todo un bagaje filosófico, ¿no?, sobre la epistemología y la historia de la verdad, ¿no?, que es más astuto por varios motivos, ¿no?, pero aunque más no sea por la astucia, vamos a limitarnos a la astucia, no anclarnos en la idea de un absoluto, sino que ese territorio en disputa, que claramente está en disputa, ¿no?, en Brasil quizás muchísimo más claramente que en Argentina, creo que hay otras maneras mucho más en principio, nadie tiene una receta para esto, pero por lo que se viene discutiendo en quienes están investigando estas cuestiones de la posverdad y las fake news, quizás esta experiencia que vos tuviste en este ejemplo que relataste, no es exactamente una verdad absoluta, es una experiencia, como decía Cecilia, una experiencia vivida, entonces está basada tu verdad, digamos, si queremos seguir usando esta palabra verdad, yo no la recomendaría, está basado en hechos vividos por vos. O sea, vos estabas allí y viste esto y aquello otro, y tenés argumentos racionales para explicar que lo que pasó fue esto y no aquello. Ahí viene otra persona y te dice, en realidad estaba pasando esto otro, con base en mi experiencia vivida, ¿no? Y bueno, ahí me parece que es un poco más discutible o posibilidad de llegar a un consenso que si uno dice es mi verdad absoluta contra tu verdad absoluta, porque ahí en términos prácticos a lo que se llega es a una situación como estamos acá en Brasil, es nosotros contra ellos, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad absoluta, esta es mentira absoluta, por lo tanto lo único que se puede hacer es eliminar al otro. Y es, por lo tanto, muy complicado, ¿no? O sea, no sé si están de acuerdo. Entonces, ya que es esto lo que está sucediendo, ¿no? Me parece que esto es bastante claro. Me parece que es mucho más estratégico ponernos en otro
nivel de discusión, ¿no? O sea, en otro suelo, si se quiere, en otras reglas del juego. Entonces, bueno, ok, no estamos hablando de absolutos, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de experiencias, estamos hablando de proyectos políticos, estamos hablando de valores, ¿no? Estamos hablando de cosas que nos parecen importantes y que por lo tanto hay que defender, y que hay que priorizar y demás. Entonces, bueno, eso no sé si se entiende, ¿no? Son otras reglas del juego. Entonces, si nos aferramos a la idea de verdad y absoluto, creo que perdemos, ¿eh? Sinceramente, es lo que estoy viendo. Está bien, perfecto. Como que no es absoluto tampoco que la verdad no es absoluta, como que no es absoluto tampoco lo que vos decís, ¿entendés? O sea, también es relativo lo que estás diciendo Claro, vos. no tengo ninguna pretensión de ser absoluto. Por eso, entonces es relativo de que la verdad sea relativa, ¿entendés? No usaría tampoco la palabra relativa, porque justamente era uno de los argumentos. No usas ni la palabra contra el absoluta ni la absolutismo. palabra relativa, no te gusta ninguna de las dos. Bueno, a ver, no es exactamente que no me gusta, estamos aquí tratando, ¿no? De afinar Claro. conceptos y mapear. Conceptos que nos ayudan a pensar, que es la idea. Claro. O sea, lo que a mí me gusta o no me gusta en realidad es bastante indiferente, ¿no? Supongo para ustedes, pero en todo caso lo que estoy tratando... Por eso yo estoy tratando de pensar con vos. Yo también, de alguna yo manera, también, entonces... yo lo que te quiero decir es lo siguiente, de que a mí me pareció bárbaro lo que expusiste, me gustó muchísimo porque me hizo pensar mucho, ¿entendés? Pero bueno, también aceptá otra opinión distinta de la tuya, ya que la verdad es relativa. Sí, claro, Yasmín, que está aceptada tu intervención y por eso tenés el lugar para expresarte y tuviste la contestación de Paula. Sí, son espacios de pensamiento y respeto, ¿no? Correcto. Muy bueno, interesante. Me parece un ejemplo perfecto de lo que viene sucediendo. Perfecto. Podemos dialogar respetando la opinión de cada uno. Cancélame, o si no, como hace Bolsonaro. No en es la idea. mucho cuidado, no te digo que lo quieras hacer, pero es un ejemplo... Yo no soy Bolsonaro, discúlpame, pero estoy lejos de Bolsonaro. De nuevo, no es personal, Yasmín, no es personal. Yo no soy Bolsonaro y estoy en contra de Bolsonaro. No, estoy pero total y absolutamente en contra de Bolsonaro. No, pero Yasmín no te lo está tratando de pensar con personalmente. argumentos racionales, volviendo al debate público, tratando de pensar, no tiene nada que ver conmigo ni con vos, no es nada personal, estamos tratando de pensar categorías conceptuales que nos ayuden a mapear este territorio tan complicado. Yo estoy con Lula, si vamos al caso. Yo estoy con Lula y con Cristina. O sea que no tengo nada que ver ni con Bolsonaro ni con Macri. ¿Entendés? Ni tampoco tengo nada que ver con hablar de eso. Vamos a darle lugar a una pregunta más por el horario. Está Regina con la mano levantada, Silvia. Sí, solamente una cosita para completar aquí y después seguimos. Sí. ¿Por qué dije que prefería no usar la expresión relativa? No es una cuestión de gustos personales, es tratando, ¿no?, de pensar categorías y reivindicando toda una tradición filosófica, usaría perspectiva, ¿no?, en vez de relativo. Usaría perspectivismo, ¿no? Y ahí tenemos toda, o sea, para profundizar en esto, obviamente no vamos a tener ocasión, toda una filosofía de la historia y la genealogía de la verdad, en las cuales citaría Foucault y Nietzsche, ¿no?, con la genealogía de la moral y demás, pero también Viveros de Castro, por ejemplo, que reivindica también este perspectivismo americano y tal. O sea, no exactamente relativizar la verdad, no es eso lo que estoy proponiendo, junto con toda esta gente, sino perspectivismos, es otra cosa, pero no vamos a tener ocasión de verlo aquí, pero tenés estas referencias, ¿no? Perspectivismo amerindio de Viveros de Castro, genealogía de la moral de Nietzsche, y Foucault, historia de la verdad. Muy bien. Sí. Regina, ¿estás con el micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, me pareció muy interesante la charla, Paula, muchas gracias. Y yo más que nada quería transmitir es como un pantallazo que me vino una sensación. Con esto a que vos hacías referencia al artista que encontró una agenda y trabajó sobre ella, hablando con la gente que estaba anotada en la agenda, o la otra persona que capturó imágenes de internet y las publicó. Entonces, y esto que vos decías del perspectivismo, si yo, por ejemplo, dejo el auto estacionado en la calle, mi sensación es que cualquiera que lo puede necesitar, para lo que quiera,
lo puede agarrar y se lo lleva para lo que necesite. Esa es la sensación que a mí me dio, porque a lo mejor desde mi perspectiva me robó el auto, pero a lo mejor desde la perspectiva de esa persona lo necesitaba, qué sé yo, para ir al supermercado y se lo llevó. Esta es la sensación, ¿no? Como que hay una apropiación sin permiso. Y en este sentido, lo que vos decías de que hay como un vacío legal con respecto a estas cuestiones. ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo en que esto que les decía antes, como que estalló el consenso entre moral y ley, que no es que era completamente, ¿cómo se dice? Todo el mundo estaba de acuerdo en que lo que estaba bien y estaba mal coincidía con la ley, pero había sí un consenso mayoritario, ¿no? Muy apoyado de nuevo por la represión y por un montón de mecanismos, la culpa, el super yo, la disciplina y demás, que se viene erosionando hace décadas, ¿no? Con una crítica muy fuerte a todo esto, a todas las instituciones, incluso a la institución científica y a la misma idea de verdad, aunque no se le dijeran en estos términos, pero sí, en la misma ciencia, la epistemología, digamos, hizo una crítica muy, muy severa, muy aguda en las últimas décadas a la idea de verdad, ¿no? Y todo esto, bueno, con una serie de factores involucrados ahí que tienen mucho que ver con los avances del mercado, con, en fin, factores económicos, socioculturales, políticos y demás, promueve una especie de estallido del consenso moral, ¿no? Y no solamente moral, del consenso en torno a muchas cosas, ¿no? Entonces ahora vivimos en un mundo en el cual suele decirse que hay polarización o grieta, ¿no? O sea, dos morales muy distintas, ¿no? Acá en Brasil está más claro todavía quizás que en Argentina porque hay esta fuerte moralidad evangélica, ¿no? De lo pentecostalismo que está, que está muy relacionado con la liberación de las armas y con la ultraderecha, ¿no? Muy, muy asociado también a la ultraderecha de Estados Unidos, que aquí también floreció, ¿no? Muy fuerte en Brasil. Y entonces hay una moralidad muy rígida, ¿no? Muy estricta, que parece incluso premoderna, ¿no? Y que en Estados Unidos quizás más conocido, está pasando esto de la Corte Suprema, que anula derechos obtenidos por las luchas sociales hace décadas, ¿no? Y que se consideraban ya establecidos como el derecho al aborto y demás, y toda una violencia, digamos así, contra esas conquistas modernas, ¿no? Entonces, suele decirse que hay una polarización, ¿no? Como el caso de aquella, las elecciones, Lula, Bolsonaro, pero yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Me parece que no es solamente dos moralidades, sino que hay un estallido de lo que se considera correcto, incorrecto, bueno, malo. Entonces no hay una, como solía haber, de un modo hegemónico en la era moderna, consensual, ni siquiera hay dos, hay muchísimas. Y esas distintas moralidades, muchas de ellas son contradictorias entre sí. Hay quizás la idea de perspectiva puede ayudar, no digo que va a solucionarlo, me parece muy complicado lo que está pasando, pero puede llegar a ayudar. Y sobre todo la idea, tratar de retomar la idea de consensos, ¿no? Que es lo que permitió que el proyecto moderno de alguna manera, ¿no? Con todos sus problemas, funcionara, ¿no? De un modo relativamente consensual, sin que todos nos matáramos entre sí, aunque se mataba buena parte de la población, ¿no? Como se viene saliendo a la luz cada vez más claramente, y que el mundo hipócrita lo ocultaba, ¿no? La moralidad hipócrita solía ocultar cuestiones de clase, de género, de raza, etc., ¿no? Entonces ahora ese suelo hipócrita no se sostiene más, ¿no? Y queda todo esto muy a la luz, muy a la vista, y muchos resentimientos también, muchos miedos, muchas frustraciones, y sobre todo esa cuestión del estallido de la moralidad, me parece que le tenemos que prestar atención. Muy difícilmente podamos ajustar la ley a la moralidad porque no hay una sola moralidad. Entonces hay conflictos campales, ¿no? Que no quieren llegar a un consenso con el otro, sino que en última instancia, que está muy cercana, lo que se busca es la eliminación del otro. No se considera en el horizonte posible llegar a un consenso. Y algo que nos parecía básico hace un tiempo, ¿no? Bueno, un ejemplo clarísimo para mí es el de Trump cuando pierde las elecciones y dice que no las perdí porque yo no quiero, sin tener, a ver, no es verdad absoluta, era una cuestión de contar los votos, que todos estuviéramos de acuerdo en que había tantos votos, a estas leyes, estamos de acuerdo que las leyes son así, si perdés con estas leyes,
si ganan más votos aquí y allá, no sé, tenés que salir de la Casa Blanca y dejarle paso a tu rival, y desearle suerte, ponerse a su disposición, etcétera, ¿no? Es lo que se hacía en los rituales hipócritas democráticos, porque eran las reglas del juego consensuales. Bueno, esta figura, que no es un niño de 2 años, sino un presidente de Estados Unidos, dice, no quiero, no me voy porque no quiero. Y entonces llamo a mis amigotes, invado el Capitolio, y digo que sí, digo que no, hago todo lo que se me ocurre, sin ningún asidero en consensos nacionales, que sería el caso, ¿no?, en ese momento. Y esto está pasando en todos los ámbitos, me parece. Entonces hay mucho, por eso decía que es una moral centrífuga, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y está legitimado eso, que cada uno haga lo que quiera, porque yo quiero, si yo quiero, tendría que poder hacerlo. Yo lo merezco y demás. Ahora, ok, si soy yo, pero si es Trump, también tiene derecho, o si es Bolsonaro y demás. Entonces, así, es difícil, es muy, muy difícil lo que está pasando, y no se trata solo de partidos políticos que se confrontan unos a otros, sino que se trata de un suelo moral que de alguna manera legitima que esto esté ocurriendo, ¿no? Entonces hay que bucear allí y ver qué hacemos con esto, ¿no? O sea, qué es verdad, qué es mentira, cómo se logra un consenso, ¿no? Cómo se logran pactos. Claro, Aunque, pero el conteo de votos es real, es verdad. El conteo de votos te marca la verdad, ¿entendés? O sea, vos los votos que contaste son verdad, eso es una verdad absoluta. Ahí tenés un ejemplo de una verdad absoluta, La ¿entendés? verdad que da para que sigamos hablando. Sí, da para mucho. para mí es un Tema, ejemplo de pero- cómo la verdad Silvia. es un problema. Pero Estaba claro, Silvia la última. estamos en la hora, sí. Quería dar la palabra a Silvia, que había pedido hace un Silvia, rato, y Y la última. no, y yo solo quiero agradecerte, Paula, porque todas las preguntas que se me fueron ocurriendo las respondiste ampliamente. Y creo que lo que está pasando entre Rusia y Ucrania es el ejemplo más claro de esto que vos estás diciendo. A ver, listo, ¿no? Sí, sí. Y lamentablemente los ejemplos sobran, los ejemplos Exacto. sobran y se Exacto. siguen reproduciendo. En Exacto. todos los ámbitos, en el ámbito Sí, macro, en el ámbito micro. Exactamente. Y Así se ha que vuelto muy infinitas difícil gracias. contestar. Bueno, Gracias a vos. gracias Paula por el espacio, y seguro lo seguimos conversando en otros encuentros. Y gracias Dale. por sobreponer a lo adverso Y de las gracias a todos tecnologías. Por suerte, Internet no Felicitaciones siempre gana. Eso. Muchas gracias a ustedes, venceremos.